el nervio óptico derecho. Si usted se da cuenta y lo mira con un poquito de amor y cariño, si usted se da cuenta y lo mira con un poquito de amor y cariño al nervio óptico, el nervio óptico está formado por dos tipos de fibras nerviosas. ¿Ya? El nervio óptico, que es uno, tiene dos tipos de fibras nerviosas. Una fibra nerviosa que, si usted ve, se proyecta por la parte lateral, que está con el color rojo, que como está hacia lateral se relaciona con la zona temporal, se llama fibra nerviosa temporal del nervio óptico. Y otra fibra que está por medial, mire usted, que está con el color azul, que como está cercano a la línea media, y en la línea media tenemos a la nariz, se llama fibra nasal. O sea, el nervio óptico tiene dos tipos de fibra nerviosa. La lateral, también llamada temporal, y la medial, también llamada nasal. ¿Ya? Entonces, esto es el nervio óptico y estas son las fibras. La parte más posterior del nervio óptico, en la parte más posterior, se forma una estructura que se llama quiasma óptico. ¿Cómo estaba formado el quiasma óptico? Si usted se da cuenta, el quiasma óptico se forma por la decruzación, por el entrecruzamiento de las fibras azules. ¿Cómo se llaman esas fibras nerviosas azules? Las fibras nasales, ¿no? Entonces el quiasma óptico tiene a medial las fibras nasales y a lateral las fibras temporales, ¿no? Las fibras nasales se cruzan, la derecha a la izquierda a la derecha, lo que le encanta al sistema nervioso. Mientras que la fibra temporal, después del quiasma, igual sigue del mismo lado. Entonces, después del quiasma óptico, tenemos otra estructura de aquí, otra estructura de la vía óptica, que se va a llamar cintilla óptica. Entonces, la cintilla óptica va desde el quiasma hacia este elemento que ya luego lo vamos a conversar. ¿Y cómo está formada la cintilla óptica izquierda, por ejemplo? Está formada por la fibra, ¿cómo se llama la roja? La fibra temporal del ojo de qué lado? Del ojo izquierdo, ¿no? Del mismo lado de la fibra. Y está formado por la fibra, ¿cómo se llama azul? Nasal, ¿de qué ojo? Del ojo contrario. Entonces, la cintilla óptica tiene la fibra temporal ipsilateral o del mismo lado y la fibra nasal contralateral o del lado contrario. ¿Estamos claros? Y esta cintilla óptica que se encuentra como límite anterior al quiasma, hacia atrás presenta este elemento de aquí que se conoce como cuerpo geniculado lateral. Este elemento de aquí se lo conoce como cuerpo geniculado lateral, el elemento del encéfalo que dijimos que formaba el metatarso. ¿Ya? Como estamos hablando de vía óptica por ahora, luego de la vía del cuerpo geniculado lateral sale un fascículo que se va hacia el lóbulo occipital, hacia el cerebro. Acuérdense que el lóbulo occipital es el lóbulo de la visión. Específicamente a una zona que se llama la zona pericalcarina, que luego veremos que hay un surco calcarino, que así se llama, y el área periférica se llama área pericalcarina, es donde llega la vía óptica, el final de la vía óptica. Y según Brodmann, ese es el área 17, ¿ya? El área 17 de Brodmann. Ese fascículo, como va del cuerpo geniculado lateral hacia el área pericalcarina, se va a llamar fascículo genículo calcarino, ¿no? Fascículo genículo calcarino, o antes le llamaban radiaciones ópticas de radiaciones ópticas de gracioleta, así también se lo llamaba, o fascículo genículo calcarino. Hasta que lo de Bruno, ese es la vía óptica, así como un TV, así como un TV medio chueco, pero así es. Entonces, no ve medio chueco, porque usted ve bien. El estímulo se capta chueco. ¿Ya? El estímulo se capta chueco. Primero que como las fibras comienzan a irse una por acá, otra por allá, un problema muy raro. Ahora, en relación al fascículo genículo calcarino, en relación a este fascículo genículo calcarino, comienza a haber una proyección así. Entonces, mire usted, le muestro el cerebro. O sea, vamos a ver la vía óptica, pero de lado. Hace rato la vimos desde arriba, ¿verdad? La estamos viendo desde arriba. Ahora la quiero ver de lado, pongo el cerebro de lado. Recuerden que por dentro el cerebro tiene unos espacios que se conocen como ventrículos laterales, que están por dentro. Entonces miren cómo es el fascículo genículo calcarino. ¿Ya? Formemos de nuevo la vía óptica. Tengo el ojo por aquí. Del ojo sería que estructura de la vía óptica, nervio óptico, y ahí se cruzaba y se formaba el quiasma óptico. Y ahí después del quiasma señala cintilla óptica. La cintilla óptica llegaba ¿a dónde? Al cuerpo geniculado lateral, que miren, más o menos tiene que estar por aquí, porque si vemos esto es el tálamo, ¿no?
intertalar. Porque eso que estoy señalando es el ventrículo, aquí está la lesión intertalar. Entonces, más o menos por aquí llegaría el cuerpo geniculado lateral, más o menos por ahí. Y de ahí sale un fascículo acá al área pericalcalina. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo genículo calcarino. Ahora, miren la proyección que está de lado. El fascículo genículo calcarino se divide en dos. Hay dos fascículos genículo calcarinos. Uno que va del cuerpo geniculado al área pericalcarina, pero por arriba. Sus fibras se distribuyen por arriba y va al área pericalcarina. Esta sería la rama superior del fascículo genículo calcarino, que como pasa por el lóbulo parietal también le llaman rama parietal. La rama parietal o superior del fascículo genículo calcarino. ¿Ya? Y hay otra, si hay una superior, ¿qué tiene que haber una? Inferior. Entonces, así mismo hay otro fascículo genículo calcarino que en cambio va por debajo. ¿Ya? En cambio va por debajo, pero mira usted con lo que se encuentra con el cuerno lateral. Entonces, ¿qué es lo que esta que va por debajo hace algo especial? Cuando baja, como se encuentra con el ventrículo, hace un asa, como un cambio, así, ¿ya? Como que rodea. Y de ahí llega al área pericalcarina, en el mismo lugar donde llegó la superior, ¿ya? Al área pericalcarina, llega ahí mismo. Esta sería la rama inferior. ¿Por qué lóbulo pasa esa rama? Miren, lóbulo temporal, por eso también se llama la rama temporal del fascículo genículo calcarino. ¿Ya? Ahora, la rama inferior tiene una característica especial. Si usted se da cuenta, como se encuentra con el cuerno, tiene que hacer esta asa. Esta asa que no la tiene la rama superior, la descubrió Meyer o la analizó Meyer. Y por eso esa asa se la conoce como el asa de Meyer. ¿Ya? El asa de Meyer. O sea, ¿qué es el asa de Meyer? Es un asa que hace la rama inferior del fascículo genículo calcarino o rama temporal del fascículo genículo calcarino. Una importancia en sí, importantísima no. Pero bueno, es un asa descrita por medio. ¿Ya? Ahora viene la pregunta, doctor. Ya, pues en la cintilla óptica tiene fibra temporal, fibra nasal. El fascículo genículo calcarino también tiene fibra temporal y fibra nasal, igualito que la cintilla, porque es la misma fibra. La nasal del lado contrario con la temporal del mismo lado. Pero doctor, pero se divide en dos. Por arriba va la temporal y por abajo va la nasal o viceversa. No. Por arriba van fibras temporales y nasales y por abajo también. O sea, ambos fascículos se distribuyen casi al igual, fibras temporales y nasales que van por arriba y fibras temporales y nasales que van por abajo. ¿Ya? Ambos tienen fibras temporales y nasales. Igualito, las nasales del lado contrario que se le usaron en la cintilla en el llama óptico y las temporales del mismo lado que nunca se van a mover. ¿Estamos claros? Pregunta, duda, inquietud y o algo. Ya esa es la disposición que tiene la fibra nerviosa. Ahí sí ya algo que tal vez pueda responder. La disposición de ella. Hay una ley que la ven ustedes en micro, que es la ley de Kahler, ¿no? Que es la ley de Kahler que dice que por medio de sustancias bioquímicas, el cuerpo neuronal, o sea, primero hay un cuerpo neuronal, ¿no? El cuerpo neuronal luego forma su primera prolongación que es el axón y el resto que son las dendritas. Entonces, basado en la ley de Kahler, hay unas sustancias que se forman que son las que atraen al axón. Entonces, en dependencia de la sustancia donde se ubique, el axón va a proyectarse al mismo lado o al lado contrario, ¿no? Y por lo visto, el sistema nervioso siempre se proyecta mucho al lado contrario, ¿no? Pero ya, eso, ¿alguna pregunta de hoy? ¿Algo? ¿Quedó claro? Entonces, la vía óptica. Esta es la anatomía de la vía óptica. O sea, ¿cuál es la anatomía? Eso. Ahora vamos a hablar de la fisiología de la vía óptica. La fisiología de la vía óptica es un poquito distinta. O mejor dicho, es lo contrario a todo lo que estamos conversando. ¿Ya? Volvemos para atrás. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, bien, esa es la vía óptica anatomía. Ya la vimos toda la proyección. Ahora vemos la fisiología, o sea, cómo funciona. Aquí hay un problema. Mira, usted tiene que dividir una diferencia. Una cosa es la fibra nerviosa nasal y temporal. Pero otra cosa es el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Lo que yo veo. ¿Qué es la fibra nerviosa? El nervio que capta lo que yo veo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí un chupete. Tengo el chupete, ¿no? La cabeza del chupete está hacia mi izquierda y el palito del chupete está hacia mi derecha. Entonces, digamos que el palito del chupete está en el campo visual nasal, ¿verdad? Mientras la cabecita del chupete, mientras que el palito del chupete está en el campo visual temporal. Pero ¿cuál es el problema fisiológicamente hablando? Que la rama nasal no ve el campo visual nasal. La rama nasal ve el campo visual
visual temporal, mientras que la rama temporal ve el campo visual nasal. ¿Por qué? Por el cristalino. El cristalino es un lente que, si ustedes, eso incluso lo hicimos con un joven que le gustaba mucho también la parte de la anatomía. Y él me decía, doctor, este elemento chueco es por el nervio óptico o es por el cristalino. Yo le decía, por el nervio óptico. Y le decía, no, yo creo que es por el cristalino, y quizás también el nervio óptico, por el cristalino. Entonces, bueno, yo decía, no, pero es por el nervio óptico. ¿Qué visita? Es fácil de saber. Cojamos el ojo de un cadáver, puede ser una vaca, puede ser etcétera, cualquier tipo de ojo de cadáver, y saquemos el cristalino. Y si el cristalino, al ver el cristalino, lo veo chueco, es el cristalino. Y si no lo veo chueco, es el nervio óptico. Le sacamos el cristalino a un ojo de vaca que estábamos nosotros estudiando en la universidad que donde estaba. Efectivamente pusimos el cristalino y cuando usted veía el cristalino, veía chueco. O sea, lo que hace chueco principalmente es el cristalino. ¿Ya? El cristalino es un lente que hace que por su forma corte las cosas. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, el campo visual nasal de lo temporal. O sea, que la cabecita del chupete, eso cuento es que es la realidad. La cabeza del chupete está a la izquierda y el palito está a la derecha. Pero realmente la fibra la capta al revés, ¿no? La fibra nasal es el que ve la cabeza del chupete, mientras que la fibra temporal es la que ve el palito. ¿Ya? Entonces, el único campo visual es fibra nasal, es fibra nerviosa. Entonces, la fibra nerviosa nasal ve el campo visual temporal y la fibra nerviosa temporal ve el campo visual nasal. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, mira usted cómo aquí todo entra chueco, pero luego viene otro problema. Cuando se forma la cintilla, mire usted. O sea, cabeza del chupete que me estaba viendo aquí y ahora le estaba viendo acá, se me fue para el otro lado. Y el palito del chupete que lo estoy viendo acá se me quedó del mismo lado. O sea, se me descabezó el chupete en el nervio óptico, porque la cabeza se fue para allá y el palito se quedó del mismo lado. O sea, el chupete, hasta que llegara acá, ese chupete está hecho pedazos en mi vía óptica. ¿Se entiende, no? Y bueno, llega todo despedazado, visualmente hablando, mi chupete. Cuando en la vida real el chupete no ha cambiado. Sigue la cabeza a la izquierda y el palito a la derecha. Entonces llega el cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral se forma el fascículo geniculo calcarino, que tiene ¿cuántas fibras? Una superior y una inferior. Entonces ahí viene la otra cosa. ¿Qué piensa usted? La fibra superior. ¿Qué va a haber? ¿Lo superior o lo inferior? Lo inferior. Y la fibra inferior de lo superior. O sea, hasta el fascículo geniculo calcarino, yo tenía dos campos visuales. El nasal y el temporal, que eran vistos chuecos, ¿no? El campo visual nasal con la fibra nerviosa temporal y el campo visual temporal con la fibra nerviosa nasal. Chueco, tenía dos campos. Pero cuando ya se me forma el fascículo geniculo calcarino, ya no solo tengo nasal y temporal o derecho e izquierdo. Ahora tengo derecho superior, derecho inferior, izquierdo superior e izquierdo inferior. O sea, ya ahora se transforman en 4 cuadrantes. O sea, ese chupete, imagínese usted por dónde Dios cree que va a estar por aquí. El pedacito superior del chupete ahora se fue abajo, el pedacito derecho superior se fue a inferior izquierdo. El pedacito del palito que estaba inferior izquierdo ahora se fue superior derecho. O sea, todo lo contrario a lo que realmente pasa. Entonces, cuando ya se forma el fascículo geniculo calcarino, la fisiología dice que la fibra superior va a ver lo inferior y la fibra inferior ve lo superior. O sea, se van a formar ahora 4 cuadrantes. Llega todo hecho pedazos. Pero cuando ya es captado por el óvulo occipital en el área 17 de Brodmann, el óvulo occipital es que le toca arreglar todo ese problema. ¿Ya? O sea, el óvulo occipital le ordena y le dice superior izquierdo, vete por acá, bla, 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 y le ordena el chupete y usted puede ver el chupete como es, como debe de ser. Imagínese usted todo el trabajo titánico que hace su sistema nervioso para que usted pueda ver esta silla tal como es. Lo derecho a la derecha, lo izquierdo a la izquierda, lo superior y lo inferior abajo. Gracias a su óvulo occipital. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dígame más. ¿Hay alguna patología que hace que se vea todo
A la derecha está un gráfico, no del reflejo fotomotor, pero vamos nosotros a poner. Entonces, miren, digamos que vamos a estimular este ojo de aquí, el ojo izquierdo. Él va a captar la luz y van a pasar dos cosas. Miren, va a seguir la vía óptica con todas las cosas que usted ya sabe. Va a seguir la vía óptica, va a llegar por el fascículo genículo calcarino y al final va a captar de cualquiera de los dos lados, pero va a captar lo que usted está viendo. O sea, va a ver la luz. Pero no le interesa verla, le interesa el reflejo fotomotor. Entonces, el reflejo fotomotor, mire usted cómo llega aquí. Es captado por el medio óptico, está viendo la luz. Pero cuando se forma el quiasma, mire usted lo que pasa. La fibra temporal que está viendo la mitad nasal de la luz se va a ir por el mismo lado, hacia el cuerpo geniculado lateral. Pero la fibra nasal es la que se cruza, se va a cruzar para el otro lado y llega al cuerpo geniculado lateral. O sea, esa luz que usted está viendo, al igual que la vía óptica, sigue el mismo trayecto de la vía óptica y por ende va a tocar ambos cuerpos geniculados, el temporal que nunca se cambia y el nasal que se fue para el otro lado. Por ende, al llegar hacia ambos cuerpos geniculados, del cuerpo geniculado se va a ir ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va el cuerpo geniculado lateral si queremos hablar de reflejo fotomotor? ¿Hacia él? Mesocefalo. ¿Por qué parte del mesocefalo? Que está atrás y arriba. Dos bolitas. ¿Ah? Los folículos superiores, por medio del brazo conjuntival superior. Entonces, mira, el reflejo fotomotor por medio del brazo conjuntival superior de ambos lados va a llegar al folículo superior de ambos lados y se van a relacionar con los terceros nervios craneales de ambos lados para que tanto el lado estimulado como el lado no estimulado, tengan la respuesta de la miosis. La diferencia es que el lado estimulado cuando haga miosis se llama reflejo fotomotor, mientras que el lado no estimulado se llama reflejo consensual. Y por eso usted tiene reacción de ambos ojos, porque ya usted ve que la vía óptica, gracias al quiasma óptico, manda señal a ambos lados. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Estamos claros? Listo, entonces ya terminamos la segunda parte de la vía óptica, que es la fisiología de la vía óptica. A ver cómo funciona esta vía óptica. Y vamos a pasar ahora a la tercera y última parte de la vía óptica, que es la fisiopatología, las lesiones de la vía óptica. Entonces, para hablar de las lesiones de la vía óptica seguimos con la misma cosita. Tenemos letras A, B, C, D, F, que corresponde a cada sitio de lesión. Y aquí usted se da cuenta que también están las mismas letras. Están unas bolitas que corresponden a cada ojo. Este es el ojo derecho, está a su derecha. Este es el ojo izquierdo, está a su izquierda. Aquí estaría la nariz. Si usted ve, está dividido en 4, porque al final vamos a tener 4 cuadrantes, aunque al inicio solo tenemos 2, ¿verdad? Y lo que esté pintado, lo que esté de color, cualquier color que sea, pero que esté pintado, que no esté blanco, corresponde a la zona que el paciente no ve. Por ejemplo, en el primero, el del lado derecho está completamente pintado, entonces ese ojo no ve. Y el lado izquierdo está completamente blanco, ese ojo sí ve. ¿Ya? Entonces vamos a seguir siguiendo estas letras. Lesión número A. ¿Qué pasa si se daña el nervio óptico? Sea por un trauma, sea por un tumor, sea, no sé, la causa que sea, un accidente de tránsito, no sé, lo que venga, ¿ya? ¿Qué pasa si se daña? ¿Se dañan qué fibras del nervio óptico? ¿Nasales, temporales o las dos? Las dos. Entonces, como se dañan las dos fibras, este ojo se queda sin visión. El de acá no tiene nada que ver. Este ojo se queda sin visión. Por ello usted ve que el ojo, cuando se daña el nervio óptico, el ojo afecto del mismo lado no ve nada. No ve nada, se le dice ciego o en terminología médica se llama amaurosis. Como la luz sigue el mismo trayecto, tampoco se debe ver Se daña el nervio óptico y ya no tengo nada. Por lo menos aquí, si yo estimulo, no me va a pasar nada, porque el nervio óptico es el que cambia. Ahora, si estimulo del otro lado, va a llegar la señal y el tercero no tiene problema. Entonces sí se va a contraer. O sea, este ojo no va a tener fotomotor, pero sí va a tener consensual. Ya, si está dañado solo el nervio óptico. Si se daña el tercero, pues ahí sí ya se daña el otro. Ya. Entonces aquí hay un daño del nervio óptico.
¿ya? Nervio óptico, y por ende el paciente está amorótico. Amoroso significa ciego, ¿ya? Significa ciego. No ve nada, absolutamente nada. Cuando yo paso a la siguiente letra, la anterior ya no le pare bola. O sea, la letra B quiere decir que la C, la D y la A no existen. O sea, todo está bien. Lo único que está dañado es donde está la letra, por si acaso. No es que aquí ya está dañada las dos, no. Esta ya no le pare bola a usted. Solamente nos quedamos con la letra B. ¿Vamos claro? Entonces, en la letra B está dañado eso, es donde se cruzan las fibras nasales. ¿Escucha eso? El quiasma óptico, ¿no? Entonces ahí se daña el quiasma óptico. Por ejemplo, cuando el daño del quiasma óptico, debajo del quiasma óptico, aquí está el quiasma, abajo está la arteria cerebral anterior y abajo está la hipófisis. Entonces, por ejemplo, un problema de la arteria cerebral anterior me puede dañar el quiasma. Un tumor de la glándula hipófisis me puede dañar el quiasma. Esa es la causa más común de daño del quiasma. Le llamamos síndrome quiasmático. Entonces vamos a ver esos pacientes, por ejemplo, un tumor de la glándula hipófisis, que es muy frecuente que me dañe el quiasma. ¿Qué va a pasar? El quiasma óptico está formado por el cruzamiento de las fibras nasales o temporales. Nasales. ¿Y qué campo visual ve las fibras nasales? Ve el temporal. Entonces, cuando yo evalúo a mi paciente, me voy a dar cuenta que los temporales no los ve. Es decir, la mitad nasal sí la ve y las mitades temporales no la ve. Por ende, la mitad ve y la otra mitad no ve. Como la mitad es la que no ve, a eso se le llama hemianopsia. O sea, no ve la mitad. Y como son los dos temporales, hemianopsia bitemporal. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Hay varias formas de saber. Primero hay una forma muy sofisticada, bonita, que hacen los oftalmólogos, le hacen un cronograma y le sale un dibujito y le dicen qué campo ve, qué campo no ve. Súper bonito, ¿no? Cuando ustedes van a sacar su licencia, lo que han hecho antes, no sé ahora, se hacía un estudio, o sea, un test, en donde usted metía la cabeza en un lugar y estaba oscuro y le comenzaban a prender unas luces. Dice, ¿dónde está la luz? Superior derecha, inferior izquierda, superior izquierda, para ver sus campos visuales, para ver la parte periférica, no solo la visión central. ¿Ya? Entonces, así es una forma. Y la otra forma, que es la que hacemos nosotros los neuros, que es una forma de videochola, pero nos sirve muchísimo, es el estudio de campimetría por confrontación, en donde yo evalúo los campos visuales. Entonces, por ejemplo, yo le digo al paciente, por ejemplo, usted, tápese un ojo, cualquiera. Ella se tapó el ojo derecho, yo me tapo la izquierda. ¿Por qué? Porque la idea es que estemos lo más a la par posible. Yo tendría que sentarme igualito que la señorita, a una distancia prudencial, ¿ya? Me tapo el ojo izquierdo y voy a evaluar el campo visual. Ustedes saben que básicamente hay temporal y nasal. Entonces yo evalúo y le digo, mírenme a mí, no miren a ningún otro lado, solamente mírenme a mí, no miren a ningún otro lado. Estoy moviendo el marcador, ¿sí o no? Y ahora, mírenme a mí. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, está raro usted. Ya, no más cerca, si no ya. A ver. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ese qué campo le estoy evaluando? ¿Qué campo le estoy evaluando? ¿Cómo se llama? ¿Temporal o nasal? El campo temporal, que ve la fibra visual nasal. Aparece que es el campo visual. El campo visual temporal que ve la fibra. Ahora vamos a evaluarle el campo nasal que ve la fibra temporal. Pues sígase tapando el mismo ojo. Ahora hago lo mismo, pero a mediano. ¿Ya? Entonces les digo, ¿estoy moviendo sí o no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ya? Entonces estoy hablando del campo visual nasal. Porque el temporal de ella, pero habría que sentarnos un poquito mejor, porque lo estamos haciendo súper rápido. Pero el temporal de ella es mejor. ¿Ya? Entonces evalúo el temporal y evalúo el nasal. Eso se llama telecomplemento. Entonces, en teoría, si yo evalúo al paciente, cuando yo le ponga a nasal, el paciente sí va a ver y al temporal el paciente no va a ver. O sea, lo que yo grafico y lo que yo veo es el campo visual. Que ya luego yo lo traduzco a la fibra nerviosa. ¿Se entiende? Lo que yo estoy viendo aquí, o lo que yo estoy interpretando es que el paciente no ve los temporales. Que nerviosa o neurológicamente hablando quiere decir que están dañadas las fibras nasales. ¿Estamos claros? Es una menopsia temporal típica. El paciente, cuando usted ve a un paciente que dice, doctor, lo veo en los lados, me golpeo. Cuando voy manejando, me golpeo en los lados. Las personas pasan a los lados y yo no las veo. Usted dice, puede ser un tumor hipofisal. Y más aún se le dice, no sé, es una dama. Dice, doctor, me está comenzando a salir leche de la mama, yo no tengo hijos. Y sabe que yo estoy casado, no sé, casada 2 años y estamos intentando tener hijos con mi esposo, nada, entonces no me embarazo. Dice, tiene galactorrea, no puede procrear, se hace un estudio, un tumor productor de prolactina, por ejemplo. El tumor productor de prolactina hace que salga leche y el tumor productor de prolactina produce esterilidad. ¿Ya? Esterilidad. Por eso cuando las mujeres dan a luz, tienen mucha leche porque tienen mucha
no se pueden embarazar. Ellas pueden tener relaciones sexuales con su pareja sin protección y sin embargo no se van a embarazar. ¿Por qué? Porque el aumento de la prolactina no se lo está permitiendo. ¿Te iba a contar algo? Sí, lo que pasa es que usted dijo que si la lesión, voy a revisar un poco, si la lesión está en el nervio óptico, en el punto A, el ojo afectado no va a tener reflejo fotomotor, pero el ojo contrario va a tener el del mismo ojo me refiero. Este ojo no tiene fotomotor, pero sí tiene consensual. Ya, este de aquí no tiene fotomotor porque el nervio que capta la luz está dañado, por ende no va a captar nada y por ende no se va a estimular, pero sí va a tener consensual. ¿Por qué? Porque si estimula el del lado contrario, este nervio que está bien, va a llegar la señal y va a responder sin problema. ¿Ya? Y aparte, la fibra que se cruza está por acá, el nervio que no tiene nada que ver aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda que tú? Sigamos, ¿no? Vamos a la cintilla óptica. Esta es la cintilla óptica derecha, ¿ya? La cintilla óptica derecha. Igual para que, ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Pero cintilla óptica de aquí para adelante, lo derecho daña al izquierdo. Si es izquierdo, el daño está a derecha. Pero igual usted lo va a entender. Está dañado esta fibra. La roja es la temporal, ¿de qué lado? Del mismo lado del lado contrario. Y la azul es la nasal, ¿de qué lado? Del mismo del lado contrario. Del lado contrario, entonces vamos dibujando. Estas dos están dañadas. Esta es la fibra temporal, ojo derecho. Ojo derecho, fibra temporal. ¿Qué campo visual ve? El nasal. Entonces el ojo derecho no ve el nasal. Ojo derecho no ve el nasal. ¿Ya? El medial. Vamos a ver. La fibra azul, nasal, se cruza. Es la fibra nasal del ojo izquierdo. La fibra nasal del ojo izquierdo, ¿qué campo es? Campo temporal. Entonces en el ojo izquierdo lo que no se ve es el campo temporal. ¿Ya? Y como los dos están del lado izquierdo, el nasal está hacia el lado izquierdo y el temporal está hacia el lado izquierdo, y como es la mitad, también le llamamos hemianopsia. Es una hemianopsia homónima, porque los dos están del mismo lado izquierdo. Hemianopsia homónima izquierda, así le llamamos nosotros. Bueno, no es izquierda a veces es, ¿ya? Hemianopsia homónima izquierda. ¿Alguna pregunta aquí? Hasta llegamos a la cintilla óptica, luego viene el fascículo geniculocalcarino. Cuando hablo del fascículo geniculocalcarino, por eso es que el fascículo geniculocalcarino ya me crea 4 campos visuales. Porque ya no solo es derecho e izquierdo, ahora es derecho e izquierdo, superior e inferior. Entonces ya no hablo de 2, ya no hablo de hemianopsias. Ahora hablo de 4 cuadrantes, que a veces se le llama cuadrantopsia. ¿Ya? Cuadrantopsia, porque hablo de los 4 cuadrantes. Cuadrantopsia. Entonces usted ya sabe, la fibra superior ve lo inferior y la fibra inferior ve lo superior. Entonces vamos dañando ahora la fibra superior y la fibra inferior. Va a ser parecido a la cintilla, pero o solo abajo o solo arriba. Parecido a la cintilla. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos la letra D. La letra D corresponde a la fibra inferior. Bueno, la letra D corresponde a la fibra inferior. Entonces, lo mismo que la cintilla, solamente que como está dañada la inferior ve lo superior. Entonces, miren, es igualito a la cintilla, los dos izquierdos, pero solamente la mitad superior, porque lo que se dañó es la fibra inferior. ¿Ya? Entonces, a eso yo le llamo cuadrantopsia y especifico. Como los dos están del lado izquierdo, sigue siendo homónima, y como los dos son izquierdos, superior izquierdo. ¿Ya? Cuadrantopsia homónima, superior izquierdo. Y ahora vamos a la E. La E corresponde a la fibra superior. Igualito que la cintilla, solamente que está dañado lo superior, por ende lo que no ve es lo inferior. ¿Cómo se llamaría? A ver, el daño de la E. Es la fibra superior. ¿Se llamaría? Cuadrantopsia homónima inferior izquierda. Acuérdense, está dañado lo derecho y el lado izquierdo. Si está dañado lo izquierdo, el problema está del lado derecho. Si quieren entenderlo, pues ahí está como lo entienden. Si no, simplemente acuérdense de cintilla para abajo, derecho daña izquierdo, izquierdo daña derecho. ¿Ya? ¿Alguna duda, Rita? Y vamos por último, la F. Aquí lo que está aquí hay muchas cosas, mucha lata. Aquí la F es un daño de todo el fascículo geniculocalcarino, es decir, tanto rama superior como rama inferior. Generalmente eso pasa cuando la lesión está en el lóbulo occipital, porque parece que la superior y la inferior al final confluyen en el área pericalcarina. Entonces, si se daña el lóbulo occipital, va a dañar ambas fibras por igual. Como está dañando ambas fibras,
también sería una cuadrantopsia, porque todo lo que es fascículo geniculocalcarino es cuadrantopsia. Pero ¿cuál es la cosa? Mire usted que la cuadrantopsia va a tener dañado todos los campos izquierdos en este caso porque la lesión es derecha. Se daña el inferior, entonces da un problema superior, pero también se daña la superior, por ende el problema también es inferior. Entonces me crea una cuadrantopsia homónima superior, inferior, izquierda. ¿Ven? ¿Estamos claros? ¿Y cómo yo diferencio la cuadrantopsia homónima izquierda con la de hemianopsia homónima? Eso es lo que yo les voy a preguntar ahorita. ¿Ya? Exactamente eso es lo que yo les voy a preguntar ahora. Entonces, terminando la idea, ¿no? Me quedó la cuadrantopsia superior, inferior, izquierda. Ahora, la pregunta que nace es justo lo que acaba de hacer la señorita. Ya, por dibujo está facilito, pues yo le llamo la diferencia por el nombre. Cuadrantopsia superior, inferior, izquierda, y la otra se llama hemianopsia homónima izquierda. Como es hemi, es mitad, o sea, cintilla. Como es cuadrantopsia, es fascículo geniculocalcarino. Como es superior, inferior, todo el fascículo, o sea, con el dibujito y con el nombre, cualquiera es mago, ¿no? Cualquiera es neurólogo o neurocirujano, ahí está facilito. Pero la pregunta es, en un paciente, ¿cómo lo diferencia? Doctor, tiene una tomografía, una resonancia, pues de verdad, si usted ve el daño no está en el lóbulo occipital, sino que está más adelante, usted dice, probablemente sea una hemianopsia. La lesión está en el lóbulo occipital, pues probablemente sea una cuadrantopsia lo que tiene el paciente. Otra forma de diferenciarlo, lo dice la literatura, pero la vida real es difícil, la literatura lo escribe, pero la vida real es difícil, que cuando la lesión está en el lóbulo occipital, se preserva la visión central, que el problema es más periférico. O sea, en la campimetría que hicimos con su compañera se ve el problema, pero cuando la lesión es cuadrantopsia, en el centro el paciente ve mejor que cuando es hemianopsia. Pero ¿cómo lo puedo diferenciar bien? Debo tener dos pacientes igualitos, uno con daño en cintilla y otro con daño en lóbulo occipital. Para yo decir, la visión central es más o menos buena, pero este no es nada. Entonces, este que la tiene más o menos bien es cintilla, y este que la tiene medio mal es lóbulo occipital. O sea, debería tener dos pacientes con lesiones distintas para comparar cuál ve mejor que el otro. Pero bueno, basado en la literatura y basado en el libro y basado en las preguntas que les puedo hacer yo, esa es otra diferencia. Ya que la visión central cuando es por lóbulo occipital es mejor que cuando es por cintilla. Pero tenemos otra diferencia. Esa sí es la pregunta que yo quiero hacer a ustedes. ¿Cuál sería otra forma de diferenciar si la lesión de la mitad del campo es una hemianopsia o es una cuadrantopsia? Porque ahorita en un paciente el que estaba hasta igual, la diferencia es el nombre. ¿Cómo lo podría yo diferenciar? Acuérdense todo lo que hemos conversado hasta ahorita. ¿Qué más hablamos en la fisiología? Aparte de que la derecha va a la izquierda, de que la derecha que arriba abajo, que la verdad que vaya y no te mueva. El reflejo colomotor está presente en la El reflejo fotomotor. Entonces se lo voy a dibujar al ladito del reflejo fotomotor. Vamos a ver ahí, ya más o menos Bloom está dando la idea. Entonces voy a dibujar al ladito el reflejo fotomotor, ¿ya? Acuérdense que el reflejo fotomotor nace con la luz. Lo voy a poner al lado, usted sabe que está dentro ahí, pero lo voy a poner al lado para no confundirlo con la fibra. Va por aquí, va también al otro lado, ¿verdad? Llega el cuerpo geniculado y del cuerpo geniculado, ¿dónde se iba? Al mesencéfalo, folículo y o sea, va aquí y ahí, bueno, viene la respuesta, ¿verdad? O sea, ¿tengo reflejo fotomotor en el fascículo geniculocalcarino? No. ¿Tengo reflejo fotomotor en la cintilla óptica? Sí. Entonces, ahora pensemos. Si yo tengo una lesión en la cintilla óptica, aparte de la hemianopsia homónima, en este caso no es izquierda, pero bueno, aparte de la hemianopsia homónima, ¿cómo voy a tener el reflejo fotomotor? ¿Conservado o ausente? Ausente, voy a tener compromiso del reflejo fotomotor, muy poquito, medianamente algo, pero el reflejo fotomotor no está tan bien, porque estoy dañando la vía del reflejo fotomotor junto con la cintilla. Pero ¿qué pasa si la lesión está en el lóbulo occipital? Me hace una cuadrantopsia, bla, 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 pero ¿y cómo va a estar el reflejo fotomotor? ¿Va a estar presente o va a estar ausente? Va a estar presente. ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada que ver el reflejo fotomotor. No es que el reflejo fotomotor se queda aquí. Acá está el reflejo fotomotor. Acá no está el reflejo fotomotor, perdón. Entonces ahí es cuando yo tengo que diferenciar las lesiones pregeniculares de genículo por delante de las lesiones posgeniculares, o sea, fascículo geniculocalcarino. ¿Cómo las diferencio? Las pregeniculares me comprometen el reflejo fotomotor, mientras que la posgenicular no me comprometen el reflejo fotomotor. El paciente tiene alteración visual.
Pero en la una el reflejo fotomotor está alterado, no es decir ausente, porque puede estar disminuido, pero en la otra está completamente normal y sin embargo el paciente no ve. Es decir, doctor, pero si está ciego el paciente, si no ve bien, ¿por qué el reflejo fotomotor está presente? Si el nervio óptico está dañado, de alguna manera está dañado, pero es porque es fascículo geniculo calcarino, ahí ya no hay vía del reflejo fotomotor. ¿Se entiende? Entonces, preguntas de examen, lección, toda su vida, me encuentro en la calle y se lo pregunto. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar una lesión pregenicular, la postgenicular o sin vía del fascículo geniculo calcarino? Las pre, reflejo fotomotor comprometido. Buscamos el ausente para no estar ahondando tanto, ¿no? Alterado, comprometido, no normal, no sé cómo usted se le haga fácil. La postgenicular, fascículo geniculo calcarino, el reflejo fotomotor está presente, está normal, está ok, todo muy bien. ¿Estamos claros? Una pregunta, ¿no? De inquietud y o algo. Listo, con eso ya terminamos el tema del encéfalo, nos vamos prácticamente al último tema del parcial porque el resto de temas rodea a este tema de aquí, que son los hemisferios cerebrales, ¿no? Todo lo que estamos hablando de cerebro, elementos adentro, afuera, ya todo lo que vamos a ver aquí es hemisferios cerebrales. Hablando de los hemisferios cerebrales, ustedes saben por sus profundos conocimientos de donde hayan enseñado esto, que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, separados por una gran cisura que se llama la cisura intrahemisférica. La nueva terminología, para no confundirse entre surco y cisura, dice que todo se llama surco menos la cisura intrahemisférica porque es la más grandota de todos. ¿Ya? Entonces, todo se llama surco menos la intrahemisférica. Entonces no nos vamos a poner a pelear si es cisura lateral o de Silvio, si es surco lateral o de Silvio. Le podemos llamar a todo surco, a todo cisura. La literatura dice mejor a todo surco y la única cisura es la intrahemisférica. Pero esa terminología entre surco y cisura no vamos a combinar. ¿Ya? Ahora, el hemisferio cerebral evidentemente tiene que conectarse con estructuras del sistema nervioso. El hemisferio cerebral con los hemisferios cerebrales se comunican con el resto de estructuras. Digamos que este es un hemisferio cerebral izquierdo, este es el hemisferio cerebral derecho, se comunican por tres tipos de fibras. Tengo tres tipos de fibras que comunican a los hemisferios cerebrales con otras cosas. Por ejemplo, hay un tipo de fibras que comunica a un hemisferio cerebral con el otro. Ese tipo de fibras se conoce como fibras de tipo, ¿cómo se llama? Yo se lo había dicho. La que comunica un lado con el otro lado. Comisura, ¿no? Fibras comisurales o comisuras, como usted le quiera llamar. La principal estructura comisural o fibra comisural que conecta full ambas estructuras es el cuerpo calloso. ¿Ya? Tenemos otro, ya hablamos de la comisura venular, ya hablamos de la comisura intertalámica, bla, bla, bla. Y así vamos a seguir viendo más. Tengo también otro tipo de fibras que comunican a cada hemisferio cerebral con una estructura lejana. Por ejemplo, la vía piramidal. La vía piramidal conecta al hemisferio cerebral con, por ejemplo, la médula espinal. Y hablamos del fascículo córtico espinal. ¿Ya? Fascículo córtico espinal, por ejemplo. Me conecta la corteza cerebral con la médula espinal. A esos fascículos o esas fibras que conectan un hemisferio con estructuras lejanas se le llaman fibras de proyección. Y por último, tengo otro tipo de fibras que son los que conectan los elementos del mismo hemisferio entre sí. Por ejemplo, hay un fascículo que se llama el fascículo arcuato o arciforme, que es el que conecta la comprensión del lenguaje con la evocación del lenguaje. O sea, yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama? Y yo le digo, yo me llamo Roger. Entonces, la comprensión del lenguaje que está en este hemisferio, en este gráfico de hemisferio, se dirige hacia la evocación, hacia el que habla, que está también en el mismo hemisferio. Entonces, los conecta entre sí, a los elementos del mismo hemisferio entre sí. A este tipo de fibras, como por ejemplo el fascículo arcuato, se le llaman fibras de asociación. Entonces, tengo tres tipos de fibras: comisurales, proyección y de asociación. ¿Alguna duda o pregunta? Sí. Ahora sí, ya saben
Ahora, de ambos hemisferios, generalmente uno de los dos es el llamado hemisferio dominante. El hemisferio dominante supuestamente es más objetivo, más realista. El hemisferio no dominante es un poquito más de imaginación, de cosas no tangibles, etc. Pero neuroanatómicamente hablando, lo que a mí me interesa es que usted entienda que el hemisferio dominante tiene más funciones que el hemisferio no dominante, y la vamos a conversar cuáles son esas funciones. Y que el hemisferio dominante, por ende, si se daña, me va a dar más problemas que si se daña el hemisferio no dominante. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el hemisferio dominante? Existen tres formas de saberlo, ¿ya? Una forma que es extremadamente sencilla, facilita, lo podemos hacer nosotros aquí, pero el problema número uno es muy poco fidedigno. O sea, lo podemos hacer, nos va a salir una respuesta, pero que esa respuesta sea real no es del todo claro, no es del todo fidedigno, ¿ya? Pero es fácil de hacer. Y es preguntar con qué mano le escribo. En mi caso, yo escribo con la mano derecha. Como yo escribo con la mano derecha, lo más probable es que mi hemisferio dominante sea la izquierda. Ahora, si alguien es zurdo, ahí viene el problema. Lo más probable es que su hemisferio dominante también sea el izquierdo. Pero existe la posibilidad que sea el derecho o existe la posibilidad que sean ambos. O sea, la posibilidad de que no sea el izquierdo es mayor en relación a lo que escribo con la mano derecha. Facilito, fácil de saberlo. Yo le pregunto a usted y en base a eso saco una conclusión. Pero como entenderán, mi conclusión es muy poco fidedigna. No puedo estar seguro de eso, ¿ya? Entonces esa es la primera pregunta, la primera opción. La segunda opción, ¿ya? Se subdivide en dos posibilidades que son extremadamente fidedignas, 100% fidedignas, pero son procedimientos cruentos o son cosas un poco grotescas o mal vistas. Porque una opción es esperar a que el paciente tenga un infarto, una lesión, un hematoma o un tumor cerebral. Entonces yo lo veo y ahí me doy cuenta. El señor tiene un problema de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje dominante. Tiene un problema de lenguaje. ¿Qué tiene? Tiene una hemorragia en el hemisferio izquierdo, ese es el dominante. Tiene una hemorragia en el hemisferio derecho, ese es el dominante. ¿Ya? Por eso de alguna forma, ya hay siempre, y no hay discusión, pero está feo no identificarlo de esa forma. Pero bueno, no le estoy diciendo que no lo vamos a crear, sino que nos damos cuenta en el momento que vemos al paciente. Entonces, así lo identificamos. 100% fidedigno, pero evidentemente es feo saberlo de esa manera, ¿no? Pero es una posibilidad. La otra posibilidad que era como esa más o menos es haciendo un test que se llamaba el test de WADA, que también es 100% fidedigna, pero puede dar problemas o el paciente no puede quedar bien. ¿Qué se hacía antes? ¿En qué consistía? Yo, el paciente sano, le ponía un anestésico, en este caso del lado izquierdo, dormía el hemisferio izquierdo. Lo dormía y veía si el paciente me hacía manifestaciones del hemisferio dominante, pero problemas de lenguaje. Decía, ese es el hemisferio dominante. Si no pasaba nada, yo decía, bueno, despierta el hemisferio izquierdo, ahora duerme el hemisferio derecho. Si del lado derecho el paciente hacía trastornos del hemisferio dominante, como por ejemplo el lenguaje, usted decía, ese es el hemisferio dominante. Y si no lo hacía de ninguno de los dos lados, usted decía, los dos son dominantes, porque el uno compensa al otro y el otro compensa al uno. Siempre te me duerme. La próxima que lo haga sale. Y la próxima que lo haga le vamos a escribir. Porque siempre pasa lo mismo. Tiene que ser fallecido, por favor. Ya, si tiene algún problema o algo, solucionenlo y sigamos aquí. Ya. Ahora, volviendo acá acá. Ese era el segundo test, doctor. ¿Sí venís? Un poco cruento, feo, pero ¿cuál era el problema? Que a veces, cuando le dormían el hemisferio, sabían cuál era el dominante, pero cuando lo revertían, el paciente no revertía y se quedaba con la lesión. O sea, existía la posibilidad de que eso sea irreversible, que le dejen el daño. Si eso estaba más feo que ver a un paciente cuando ya tengo un infarto de hemorragia, porque yo mismo se lo estaba creando. Entonces, evidentemente, comenzaron a darse cuenta que eso estaba pasando, y no creo que alguien consciente se vaya a querer hacer el test de WAD solo para saber cuál es su hemisferio dominante. ¿Ya? Y luego tenemos la tercera opción. La tercera opción que es 100% fidedigna, que no hay ningún tipo de duda con respecto a eso y que es la mejor, porque no hay secuelas, no hay ningún problema, lo voy a saber. El único problema quizás es la parte monetaria, que es
alguien solamente para saber cuál es el hemisferio dominante, hacerse ese estudio, pues bueno, no sé. Yo no lo haría, pero ya depende cómo lo pensarían cada uno de ustedes, ¿no? Yo lo que haría es cuidarme, que no se me sube la presión, que no tenga elevada el azúcar, alimentarme bien, o sea, eso yo se haría, por lo menos, pero bueno, cada quien analizaría las cosas de manera distinta. ¿Qué corresponde? Es que es un tipo de resonancia magnética, así como tomografía y resonancia, es un tipo de resonancia magnética que se llama imagen por resonancia magnética funcional. Que bueno, ahí se hacen determinadas cosas, no hay que ponerle ningún medicamento que duele el hemisferio, etc., porque ni siquiera lo lesionamos. Lo que hacemos es meterlo en la resonancia y estimularle su lado dominante. Por ejemplo, le digo hablar. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Roger. Y usted ve que hemisferio se estimula. Si se estimula el izquierdo, es el izquierdo. Si se estimula el derecho, es el derecho. Y si se estimulan ambos son dominantes. No hay que hacerle nada, no hay que dormirle nada, porque ni siquiera estoy provocando una lesión. Estoy haciendo que desarrolle cosas del hemisferio dominante. ¿Ya? Entonces así es como yo puedo saber cuál es el hemisferio dominante. Ahora sí, nos quedamos con un hemisferio cerebral. Entonces el hemisferio cerebral usted sabe que tiene 6 lóbulos, ahora sabemos un séptimo lóbulo, que ya sabemos frontal, parietal, occipital y temporal. Tenemos un quinto lóbulo que es el lóbulo de la ínsula, y tenemos un sexto lóbulo que es el lóbulo límbico, que luego lo vamos a conversar súper bien. Ahora tenemos un séptimo lóbulo cerebral, pero ahora nos quedamos solamente con 6. Ahora, cada hemisferio cerebral tiene 3 caras. Una cara que mira al hueso se llama dorsolateral o lateral. Una cara que mira al otro hemisferio se llama interhemisférica. Y una cara que está mirando hacia abajo, hacia el piso, se llama cara basal o inferior. La anatomía, no me voy a quedar yo más tiempo en la anatomía, le voy a hacer ahorita un resumen súper rápido de la anatomía, porque eso, uno, en macro práctico ustedes lo van a ver. 2, les pasé un video con respecto a la parte de anatomía, les dije solo vean la anatomía, no las áreas de Brodmann, que hay unos ejercicios, pero vean la parte de anatomía. Pues se lo voy a explicar ahorita súper rápido la anatomía, porque ustedes ya lo ven en otra cosa. Mi función en macro es que usted conozca las áreas de Brodmann, ¿ya? Entonces les explico súper rápido con respecto a anatomía. Tenemos aquí un surco en el centro, se llama surco central. Antes le llamaban surco de Roland. Por delante, lóbulo frontal. Por detrás, lóbulo parietal. Lóbulo frontal, por delante del surco central, surco precentral. Que me deja un espacio que me llamaría el surco precentral. Perdón, la circunvolución precentral. Antes llamada pre-rolándica o también llamada frontal descendente. Un nombre que les daba. Hacia adelante tengo el surco frontal superior, el surco frontal inferior, que me divide circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. La inferior, a su vez, por estas ramitas de la cisura lateral antes llamada de Silvio, una ascendente y una vertical y una horizontal, me divide a la circunvolución frontal inferior en región opercular, triangular y orbitaria, porque esto ya viene abajo, y aquí te lo. Entonces por eso se llama región orbitaria. ¿Estamos claros con el lóbulo frontal? ¿Ya? Ahora, hacia atrás del surco central ya tengo el lóbulo parietal. Asimismo, hay un precentral, acá hay un postcentral. Entre la central y la postcentral, una circunvolución postcentral, antes llamada postrolándica o parietal descendente. Ascendente sería en este caso, parietal ascendente, porque este es sensitivo, lo voy a explicar. Y hacia atrás tengo este surco, que es el surco inter o intraparietal, que me divide circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior. En esta circunvolución parietal inferior yo veo que llega tanto a la cisura lateral del Silvio como este surco que se llama surco temporal superior. Ambos llegan, se meten aquí en la circunvolución parietal inferior y me forman unas circunvoluciones que se llaman circunvoluciones ojivus, ¿ya? Que en donde llega el surco temporal superior se llama circunvolución angular o hilus angular, y donde llega la lateral de Silvio se llama hilus supramarginal, y eso es el lóbulo parietal. Bajamos aquí, lóbulo temporal, que está por debajo de la cisura lateral de Silvio. Yo encuentro 3 surcos, uno, otro y uno que se ve por abajo. Algunos le llaman surco temporal superior, medio e inferior. Otros solamente ven estos dos en esta cara y el otro lo ven en la cara basal, que la conversamos ya el otro año. Entonces, para quedarnos igualitos todos los conceptos, solamente
detrás de este surco que por la cara medial se ve mejor, que se llama surco parieto-occipital, aquí yo voy a tener al lóbulo occipital, donde no tengo muchas cosas. Máximo, bueno, no se ve aquí, máximo por aquí debería ir más o menos un surco, que es el surco calcarino. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado que la periferia es el área pericalcalina y el área 17? Entonces aquí yo el surco calcarino y el área pericalcalina. Es lo que me importa que usted sepa del lóbulo occipital y es lo que me importa que usted sepa de la cara lateral. Súper rápido para ahora sí conversar lo que yo quiero que conversemos, que son las áreas de Brodmann. ¿Estamos claros? Ahora, yo le voy a encerrar cada área que me importa, que me interesa, en cualquier color. No sé quién con estos colores de acá abajo, no sé si me gustó, pero lo encerro, no sé, en amarillo 1, pero me dice que es motor. Yo te lo voy a encerrar con lo que haya, ¿no? Para tratar de guiarnos por los colores, por si acaso no seguir con los colores de abajo. Entonces, más o menos lo explico. Bien, esta sería la cisura central. ¿Ya? Esta sería la cisura central. Y acá está la cisura lateral, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la pared. Hablemos de las áreas de Brodmann. El lóbulo frontal. Ustedes saben que Brodmann antes se decía que cualquier parte del cerebro servía para todo. Hasta que llegó Brodmann. Y Brodmann se dio cuenta que no. Que cada parte del cerebro tiene una función específica. Y por ende, cada parte del cerebro, como tiene una función específica, él le dio números. No sé cómo él puso el orden de esos números, la verdad. No lo entiendo, no lo comprendo y bueno, pues, lamentablemente está difícil preguntarle porque como que no nos va a decir nada, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hizo, quizás en la forma de cómo lo descubrió, etcétera, quizás, no sé, buscando en internet por ahí está la respuesta, pero la verdad no me puedo yo buscar eso. Pero lo que me importa a mí es que usted sepa cada área de Brodmann, cada número, cuál es la función. Y la función se basa en dependencia de la localización. ¿Ya? Entonces, hablemos de las áreas de Brodmann primero del lóbulo temporal, pero del lóbulo frontal. ¿Ya? Las que están en el lóbulo frontal. Entonces, el área de Brodmann del lóbulo frontal, la que está más hacia atrás es esta, el área 4. El área 4 de Brodmann, que está en la circunvolución precentral, que ya lo habíamos conversado, que desde la central y la central, es conocida como el área motora primaria. Es el área motora primaria. Porque usted sabe que es el más representativo con respecto a la parte motora, ya que el área motora primaria. Ya usted sabe que aquí hay un músculo motor de Penfield, de la cara va hacia abajo, ahí sale el fascículo crónico nuclear, bla bla bla. Eso se lo puedo tomar, pero ya no se lo voy a volver a explicar porque ya usted lo sabe, yo lo he comprendido. Córtico nuclear, córtico espinal, cómo sale la disposición y los músculos motores, eso usted ya lo sabe, no hay nada nuevo ahí. Dejemos a un lado de la área 4. Por delante, mire, se lo voy a pintar un poquito en un color X. Por delante, mire, tenemos estas áreas que corresponden al área 6 y al área 8, usted lo ve como moradito, área 6 y área 8. Toda esa zona donde está el área 6 y el área 8, que lo estoy tratando de cerrar de verde, corresponde al área motora secundaria. Corresponde al área motora secundaria. Esta área motora secundaria se subdivide en dos. La que está hacia abajo debe ser esta línea aquí. La que está hacia abajo corresponde al área premotora y la que está hacia arriba, diría hacia la cara medial, corresponde al área motora suplementaria, o sea, todas las áreas 6 y 8. La parte inferior del área 6 y 8 se llama área premotora y la parte superior área motora suplementaria y ambas forman el área motora secundaria, ¿está claro? ¿Ya? Ambas, tanto 6 y 8 conjunto los dos pedacitos, corresponden al área premotora. Doctor, ¿y qué parte? Pues estaría en parte de la circunvolución frontal superior, parte de la circunvolución frontal media y partecita de la circunvolución frontal inferior, casi nada. ¿Ya? Funciones. Área 6, usted ya sabe cuál es la función del área 6. ¿Con quién se relaciona el área 6? ¿Con él? Con el cerebelo. Acuérdense, la vía de la coordinación, el fascículo cortico punto cerebral intervertebral cortical, cuando sale del área 6. Porque el área 4 dice, ya, yo te muevo, pero no se me está mano. Entonces le pregunta al área 6 y el área 6 le dice, ya le pregunto al cerebelo.
manda la señal al cerebelo, manda la señal al cerebelo y el cerebelo responde al área 6. Y el área 6 le dice, área 4, ya me dijo el cerebelo, área 4, cuéntame, ¿qué te dijo? Me dijo que tienes que hacer esto, y él dice, ok. Y entonces el área 6 se la considera como el centro de la coordinación, el centro del tono, ¿ya? O el centro de correlación con el cerebelo, el centro que se relaciona con el cerebelo. Yo le puedo preguntar, ¿cuál es el área de las siguientes áreas con la que se relaciona más con el cerebelo? Evidentemente en la cabeza sale el área 6. El área 6 y el área 8. ¿Ya? El área 8 de Brodmann, ¿se acuerda usted del área 8 de Brodmann? ¿Es el centro de qué cosa? El centro no de la visión. Tiene que ver con los ojos, pero no con la visión. El centro de los movimientos conjugados de la mirada. Acuérdese usted, yo miro hacia arriba con ambos ojos, miro hacia abajo con ambos ojos, miro a la derecha con ambos y miro a la izquierda con ambos. Y eso no es porque así es la vida, es porque hay un área que hace eso. Si quiero mirar a la derecha, ¿qué área se estimula? La derecha, izquierda, izquierda. Si quiero mirar a la izquierda, ¿qué área se estimula? ¿La misma derecha o la izquierda? Si quiero mirar a la izquierda, ¿la derecha o la izquierda? La derecha. Y si quiero mirar arriba o abajo, ¿qué área 8 se estimula? Las dos. Entonces, esta área 8 es el área del centro de los movimientos conjugados. Si yo no le digo nada, es porque es igualito de un lado que del otro lado. Pero cuando yo le diga esto solo es el hemisferio dominante, ustedes ya saben que eso, en el lado dominante tiene función y el otro no. Ya, hasta ahorita no he dicho nada, así que ambos hemisferios tienen la misma cosa. Ahora, si yo bajo más o menos por la región opercular y parte de la región triangular que hemos conversado, me encuentro con el área 44 y el área 45. El área 44 y el área 45 solo tienen función en el hemisferio dominante. En el no dominante su función es mínima, pequeña, casi nada. Digamos que no tiene función en el hemisferio no dominante. Solo tiene función en el dominante, sea derecho, izquierdo o ambos. Pero solo tiene función ahí. El área 44-45 de Brodmann fue descrito por Broca o Paul Broca. Y en su momento le puso área de Broca, que ahí está escrito. El área de Broca ahora se la conoce como el centro motor del lenguaje. ¿Ya? El centro motor o evocativo del lenguaje, es decir, el que le permite a usted hablar. Yo estoy usando full Broca. ¿Ya? Centro motor del lenguaje, solo en el hemisferio dominante. ¿Ya? Tiene bueno el área 46 cuando dicen que es el centro del canto, Ahora, estas zonas que hemos conversado ahorita, 44, 45, 6, 8, 4, se está dando cuenta usted que son muy motoras, ¿no? Son cosas motoras. Por eso todas ellas, todito eso se lo conoce como el área frontal, o la zona frontal, que es motora pura, porque el lóbulo frontal tiene que ver mucho con el motor. Lo que está por delante de esta área que hemos conversado, lo que está por delante, lo que está por delante, mire, que correspondería al área 9, el área 10, el 46 lo damos como centro del canto, entonces el motor, área 11, área 47, o sea, esta zona de aquí del lóbulo frontal. Esta zona de aquí, como está por delante de la zona frontal que hemos conversado con el motor, se llama zona prefrontal. Es la zona prefrontal o también llamada ejecutiva. Zona prefrontal o también llamada ejecutiva. Entonces,
en teoría, es lo que nosotros nos diferencia del resto de especies. ¿Ya? Un perrito yo lo pongo aquí, el perrito va a ladrar porque tiene hambre, el perrito se va a mover, si tiene deseo de hacer sus necesidades biológicas las va a hacer porque son sus deseos. Ustedes no lo hacen, porque ustedes tienen una función ejecutiva superior en relación a un animalito que llega aquí. ¿Ya? Entonces, si tiene hambre, no va a gritar, tengo hambre, va a aguantar hasta que termine la clase y pueda comer algo. Si tiene algún tipo de deseo de emisión de defecación, te va a pedir permiso para ir al baño y va a ir. Entonces, ese pensamiento es una función ejecutiva, manejando y toda la cosa, y está dado aquí en su zona prefrontal ejecutiva. ¿Ya? Zona prefrontal ejecutiva. Ahora, esa zona prefrontal ejecutiva tiene dos porciones. Tiene una porción dorsolateral, la cara lateral, que es área 9 y 10 de Brodmann, y una función en la cara basal, que está más que abajo, cara inferior, que es área 11 y 47 de Brodmann. Y mire usted lo raro. En la misma zona prefrontal yo tengo los dos opuestos. El área 9 y 10 de Brodmann, ese es el centro del juicio, la personalidad y la inteligencia. O sea, ese es el centro correcto, ese es el angelito que tenemos nosotros que nos dice qué es lo que usted tiene que hacer, le guste o no, es el área 9 y 10. Pero en la misma zona prefrontal, solo que hacia abajo, solo que en la cara basal, tengo el área 11 y el área 47 que es límbica. Entonces la zona prefrontal tiene al angelito que es área 9 y 10 y en la zona límbica. Y la zona límbica es la zona de el deseo y sentimientos no controlados. Quiero algo, lo cojo, no es mío. No importa, no quiero. O sea, mire, el mismo lóbulo, la misma zona prefrontal tiene al angelito en el área 9 y 10 y tiene al diablito en el área 11 y 47. Ahora, esta es la única zona límbica. No, usted va a ver luego que el límbico es un mundo aparte, por eso es una sola clase hablar del sistema límbico. Entonces, esta es una parte de todo lo límbico que vamos a hablar. Ya hablamos de la amígdala, ya hablamos del hipocampo, de a poquito hemos conocido el límbico. Es una parte. Entonces, el mismo lóbulo frontal, tengo al bien y tengo al mal. Porque ya usted sabe lo que le dije en algún momento. No podemos ser siempre correctos y siempre no correctos. Hay que hacer un balance. Hay que hacer un balance para que, o por lo menos hay que analizar. O sea, no es siempre correcto y el incorrecto no quiero ni escucharlo. ¿No? Podemos escucharlo, analizar, llegar a un balance y en base a ese balance hacer lo que a nuestro criterio, basado en nuestros valores, bla, 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 se haga. ¿No? Yo decía, qué sé yo, por ejemplo, una clase que usted dice, no, el doctor a veces no va, el doctor ya tomamos un examen, el doctor dice si quiere no venga. Puede ser que falte, porque así tengo algo importante, no sé, tengo una cita para la vista. Entonces usted lo puede analizar, entonces quizás no está haciendo exactamente lo correcto, pero está analizando. Pero que usted vea, el lóbulo frontal no es que siempre es diosito y el otro siempre es diablito. Hay que analizar, eso es importante. O sea, el sistema nervioso analiza y luego llega la respuesta. Y parece que eso es gracias al núcleo dorso medial del tálamo, ¿no? Entonces miren cómo tenemos ambos. En la misma zona prefrontal ejecutiva tenemos lo correcto y lo incorrecto por medio del sistema límbico. ¿Alguna pregunta de que estoy equivocado o algo? Sí. Eso es el lóbulo frontal. Voy a borrar este de aquí y ahora nos vamos a poner a dibujar lóbulos paritarios para que no se llene de rayas. Entonces, en el área 4, hacia atrás, ya tenemos lóbulo parietal. Perdón, vamos a hablar de temporal, ¿no? Porque luego nos quedamos un poco pendientes. Entonces, temporal correspondería desde más o menos esta línea que es la cisura lateral del silvio. Entonces, miren, lo más pegado a la cisura lateral del silvio, tenemos aquí pegado a la cisura lateral de la circunvolución frontal superior, pegada a la cisura lateral como metiéndose hacia el lóbulo de la ínsula, no el lóbulo de la ínsula. Tengo al área 41 y 42 de Brodmann, ya lo conversamos. ¿Cuál es el área? ¿Es el centro? No. Ya le pasó, ya le está cargando, 44 por encima. Ya, audición. 41 y 42, centro de la Audición. audición, dice, pero no se está. Audición. Vaya, centro de la audición. Entonces ya podemos, ahora sí, terminar la vía auditiva. Primero, estímulo sonoro, yo estoy hablando, emito ondas sonoras. Muevo los huesecillos, estímulo mecánico. Luego viene ya el estímulo neurológico con el receptor, el ganglio de Corti ingresa al tronco encefálico y se encuentra con los núcleos cocleares, que son anteriores y posteriores. Esos núcleos cocleares, la eferencia geometría acústica anterior, posterior y medial. Los tres se unen al cuerpo trapezoide y los cuatro se unen al núcleo de la oliva superior. Los cinco forman uno solo, que es un leptisco lateral. El leptisco lateral va al colículo inferior y el colículo inferior va por el brazo
geniculado medial. Y del cuerpo geniculado medial sale el fascículo genículo. ¿Qué lóbulo estamos hablando? Genículo temporal en el área 41 y 42 de Brodmann. El 41 se llama centro cortical primario de la audición y el 42 es el secundario. Ojo, cuando hablamos de secundario, no quiere decir que es menos importante. No quiere decir que el fascículo genículo temporal llega al área 41 y del área 41 se pasa al área 42. Por eso es secundario, porque no es que llega a ambos, llega al 41 y el 41 manda la señal al 42. Los dos son igual de importantes. ¿Ya? Y ahí usted, recién ahorita, en este momento, mire usted, y para que usted entienda cómo es el sistema nervioso de largo, la vía auditiva comenzamos a hablar del primer día de clase, cuando recién nos conocimos, cuando no sabíamos de la existencia del uno del otro. En ese día comenzamos a hablar de la vía. Y recién la estamos terminando hoy, que es la primera clase, la segunda clase del segundo parcial, terminando el año. ¿Ok? Entonces mire usted todo lo que es importante asistir a clase y entender y repasar. Y repasar siempre clase a clase. Entonces 41 y 42, ¿ya? Hacia abajo tenemos, mire, esta área que es el área 22 de Brodmann, debajo de ella, que está también en la circunvolución temporal superior. El área 22 de Brodmann fue descrita por Wernicke, W-E-R-N-C-K-E. Wernicke, ¿ya? Ella va del área de Wernicke. El área de Wernicke solamente tiene función en el hemisferio dominante y Wernicke solo la describió en el hemisferio dominante. Es el área comprensiva del lenguaje. O sea, el área 44 y 45 es la que habla, pero el área 22 es la que comprende. Es la que comprende, porque yo le puedo preguntar al señor, ¿cómo se llama? Los perritos están saltando, no sé cuánto, y decía, está bonito. ¿Qué estás hablando? Sí. ¿Me estás comprendiendo? No. Entonces, yo comprendo y ya. ¿Se acuerda que le dije al fascículo 4? Cuando hablábamos de los fascículos, está el fascículo 4. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Comprende. Y me manda para el fascículo 4, a la 34-45. Yo me llamo Roy. Ya se comunica entre sí. El área 22, área de Wernicke, es el área comprensiva del lenguaje, pero también llaman sensitiva del lenguaje porque nosotros también le llamamos motora, ¿no? ¿Alguna pregunta de tipo o algo? Sí. Ahora, el lóbulo temporal hacia adelante, el resto de lo que no le nombre ya no lo tomo en cuenta. Hacia adelante tengo área 38 y hacia atrás tengo área 37. En la punta del lóbulo temporal tengo el área 38 y en la parte de atrás, pegadito allá de acá, que es el lóbulo occipital, o sea, aquí en el limbo entre el temporal y el occipital tengo el área 37. El área 38 le llaman el centro del miedo. El centro del miedo. Se relaciona con una estructura, ¿se acuerdan ustedes que tenía que ver con los recuerdos, la emoción de la memoria, la que le pone sentimiento a lo que usted recuerda? ¿Se acuerdan? La amígdala, el complejo no está la amígdala. Entonces la amígdala está aquí en la punta del lóbulo temporal. Al fondo del lóbulo temporal, la punta, por dentro está la amígdala y se relaciona con el área 38, que se llama centro del miedo. Ya hemos visto y vamos a ver que decirle que solamente el miedo es el que tiene que ver con la amígdala es darle muy poca, no darle el crédito a la amígdala que se merece. La amígdala es mucho más compleja que solamente el miedo. Por ahora, hasta ver la amígdala bien, vamos a hablar solamente que la amígdala, que el área 38 es el miedo, porque se relaciona con la amígdala, pero la amígdala es mucho más compleja que eso, ¿ya? El área 37 de Brodmann, que está atrás, mire usted, tiene que ver con el lóbulo temporal, que si bien es cierto no tiene un área de Brodmann, pero el lóbulo temporal tiene que ver con la memoria, ¿ya? Porque adentro hay otras estructuras. Pero también se relaciona con el occipital, usted sabe que tiene que ver con la visión. Entonces esta área coge cosas de memoria y coge cosas de visión. Por eso el área 37 es el centro de la prosopagnosia. ¿Y qué será la prosopagnosia? La prosopagnosia es la capacidad para poder ver, reconocer rostros. ¿Ya? Yo, por ejemplo, el joven, no sé, yo estoy en el San Marino y veo pasar al joven y digo, no lo conozco, yo creo que lo de casa. O sea, puedo reconocerlo al joven, puedo reconocer su rostro. Pero si veo a alguien completamente desconocido, todo lo contrario, esa persona no la tomo en cuenta porque no la conozco. Quizás me salude y yo digo, no sé dónde lo he visto. ¿Ya? Quizás ha cambiado, quizás ya mi memoria no lo recuerda, etc. Pero esa capacidad para reconocer rostros, a este sí lo conozco, a este no lo conozco, sean familiares, amigos, conocidos, enemigos, etc., lo hace el área 37, la prosopagnosia.
funciona. Evidentemente en la vida real y en el cerebro no es que solo esa área y esta debilidad y que nada más. No, evidentemente siempre las otras ayudan y todo, pero bueno, esto es la área. Vamos al lóbulo parietal. Con respecto al lóbulo parietal, lo primero que debe haber en la circunvolución frontal ascendente o postcentral, que es la terminología más adecuada ahora, área 312. El área 312 de Broca, usted sabe que es el centro o el área motora, perdón, el área sensitiva primaria. Así como este es el área motora primaria, este es el área sensitiva primaria. Y usted sabe que en la parte más inferior del área 312, en el pie, dice la literatura del área 312, tengo el área 43 que está aquí abajo. El área 43 se puede hacer la función del centro del busto, ¿no? El centro del busto. Entonces ya podemos terminar la vida del busto. Me como una piña, me como un pollo. Me como un pollo. Primero el receptor, que es el corpúsculo gustativo. Captan los nervios del gusto. ¿Cuáles son los tres nervios del gusto? 7, 9 y 10. Pasa uno cada por su ganglio, del 7, del 9 y del 10, y de ahí se dirigen al tronco. ¿A qué núcleo? El núcleo del fascículo solitario. ¿Qué porción? ¿Superior o inferior? Superior. A esa porción también le llaman núcleo gustativo. O sea, el núcleo gustativo es la porción superior del núcleo del fascículo solitario. Y de ahí ese núcleo gustativo, porción superior, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia qué núcleo del tálamo se va? Al núcleo ventral. Otro medial, el lateral no es el resto, el disco espinal y el disco medial. El núcleo ventral postero medial del tálamo. Y del núcleo ventral postero medial del tálamo se va aquí al área 43 de Brodmann y ahí me capta el músculo. ¿Ya? Entonces ya sabe que el área 312, lo que llega en el disco trigeminal abajo, que ahora vamos a conversar, vamos a hablar de eso. Más hacia atrás en la circunvolución parietal superior, voy a encontrarme el área 5 y 7 de Brodmann, que se conoce como el área sensitiva secundaria. Ya, se llaman áreas sensitivas secundarias, el área 5 y 7. Como la tenemos en primaria, el área 5 y 7 es secundaria. Y ahí voy a tener dos funciones en el área 5 y 7. Área 5 y 7. Uno es la esterognosia. Y otro es la somatognosia. Cuando yo hablo de gnosia, gnosia quiere decir reconocer algo. Eso significa, todos dicen gnosia, gnosia, ¿no? Gnosia significa reconocer algo. El lóbulo parietal tiene mucho que ver con las gnosias. Hay un full gnosia. En el área 5 y 7 tengo la heterognosia. ¿Qué es la heterognosia? Poder reconocer algo tocándolo sin verlo. Por ejemplo, yo cierro los párpados, toco esto y yo sé que sí, si quizás hay alguien aquí, yo sé que hay una persona. ¿Ya? Si me dan, no sé, me toco aquí el brazo, sé que este es un reloj, aquí está mi mano, no tengo que verlas. Lo reconozco tocando, eso se llama heterognosia. Y la somatognosia es la capacidad para poder reconocer las partes del cuerpo. ¿Ya? Es la capacidad para poder reconocer las partes del cuerpo. Saber que son mis brazos, que son mis piernas, mi nariz, etc. Y también saber qué es mío y qué no es mío. Este brazo es mío y que el brazo de la señorita. Que si ahorita me golpeo esta pierna, me va a doler a mí, pero si el joven se golpea, a mí no me va a doler. Eso lo hace el área 5 y 7. Parece fácil, pero el área 5 y 7 es la que le permite a usted que sea fácil. El profesor nos contaba de una paciente que tenía un tumor parietal. Que la señora, lo que le llamaba la atención es que la señora solo se maquillaba la mitad. Se peinaba solo la mitad del cabello, solamente un ojito, solamente la mitad del labio. Y yo le entrevisté a la señora, ¿y por qué no maquilla la otra parte? Ah, que eso es mío. Como yo soy, no soy otra persona, yo no voy a estar tocando la cara de esa otra persona. Entonces, la señora, usted ve, claro, yo veo que ese señor está
En la circunvolución parietal inferior, seguimos con el lóbulo parietal. Acuérdese usted que hablamos del giro supramarginal y el giro angular. El giro supramarginal me hace el área 40 y el giro angular me hace el área 39, que solo tiene función en el hemisferio dominante. Ambos, tanto el supramarginal como el angular, solo tienen función en el dominante. El área 40 es el centro de algo que se llama praxia. El área 40 es el centro de algo que se llama praxia. El área 40, mientras que el área 39 tiene muchas funciones, solo el hemisferio dominante, reconocimiento derecha-izquierda, se mueve de la derecha para la izquierda, cálculo matemático, suma, resta, multiplicación, división, reconocimiento de los dedos de la mano, ya dedos de la mano y dedos del pie obviamente, lectura y escritura, ya lectura y escritura también tiene que ver el área 39 de Brodmann, que es el giro angular. Lectura y escritura, reconocimiento de los dedos de la mano, cálculo matemático y reconocimiento de derecha-izquierda. Aquí hay un estudioso que se llamaba Gerstmann, que describió una lesión del área 39 que se llama síndrome de Gerstmann. Entonces, el síndrome de Gerstmann evidentemente es una persona que pierde todas esas funciones. No sabe cuál es la derecha y la izquierda, no tiene cálculo matemático adecuado, no reconoce los dedos de la mano y los pies, tiene problemas para lectura y problemas para escritura. Eso puede ser descubierto en dos etapas. Primero, un niño. Un niño que llega a la escuela y que le toca la escuela, no pasa de años, piensa que quizás que no han criado, que no cuide, que no sé, que no le da, como ustedes lo quieran ver, pero evidentemente quizás luego de un análisis neuropsicológico se da cuenta que no es que no puede, no es que no quiere, no puede. No tiene capacidad de lectura y escritura, no tiene capacidad de cálculo matemático, evidentemente eso hace que el niño no pueda avanzar. Entonces se lo analiza y se sabe cómo síndrome de Gerstmann. En ese caso, evidentemente el niño lo más probable es que haya nacido con un área 39 que no funciona. Y ya, no existe otra forma. Salvo que haya nacido ya con un infarto cerebral, qué sé yo. El otro caso donde puede aparecer un Gerstmann es en el adulto. Por ejemplo, yo sé escribir, yo sé cálculo matemático, yo sé reconocer mi dedo. Tengo un accidente de tránsito, no me muero, ya me sobrevivo y cuando después del accidente ya no puedo hacer cálculo matemático, ya no sé escribir, ya no puedo calcular, bla, bla, bla. Entonces llega un síndrome de Gerstmann posterior al accidente, posterior al infarto, posterior a la hemorragia, posterior a lo que sea. O sea, hay dos formas de que aparece. Un niño que nunca lo desarrolló, un adulto que lo desarrolló y por un problema se dañó. Digo. ¿No tendría que ver también con la de reconocer los dedos con la somatognosis? O sea, la somatognosis sí, pero justo lo de los dedos es del área del negra. Porque parece que el lóbulo parietal es el centro de la gnosis en general. Sí, hay muchas más cosas que podemos conversar, ya gnosis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Igual recuerden que tampoco esto es arrebatado. O sea, en la vida real el cerebro no es que sea el 39 es la única y el resto no lo puede hacer. Y si tenía el 39 o el 40 o el 312, nadie más lo puede hacer, no. Broca fue muy cuadriculado quizás en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, pero en la vida real el cerebro no trabaja tan así. Las neuronas aledañas sí pueden cumplir funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esa es nuestra base para entender las funciones del cerebro. Y por último tenemos la área del lóbulo occipital, en donde el área 17 es el centro primario de la visión, 18 y 19 son los centros secundarios o auxiliares. ¿Ya? Ahí existen especificaciones de cada una de las cosas, pero a grosso modo 17 es centro primario, 18 y 19 son centros auxiliares de la visión, porque el lóbulo occipital es muy visual. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Díganme. La praxia entonces es... La praxia, bueno, yo mismo le vamos a explicar bien la praxia con un ejemplo, pero la praxia es hacer algo con un propósito que tenga pasos distintos. Como por ejemplo cuando usted prende un cigarrillo y lo fuma, o cuando prende un cerillo, o persinarse, o la praxia de vestirse, cuando usted se viste con una chaqueta y pone el holograma, etc. Eso se llama praxia.
hacer algo que